90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comienza una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Son en este momento 36 minutos los que pasan de las 8 de la mañana. Si nos están escuchando en directo, puede ser que estén escuchando la repetición de este programa que llega, como saben, tras el informativo central Primera Plana, y esto es en torno a las 2 y poquitos minutos de la tarde. En todo caso, es la edición correspondiente al 19 de noviembre de 2019. Es, por lo tanto, bueno, pues la entrada ya prácticamente en las últimas 2 semanas de este mes de noviembre, preparándonos para dar la bienvenida al último mes del año. Saludos cordiales, buenos días, como digo, si nos escuchan en directo, buenas tardes si lo que escuchan es la repetición o cualquier otra fórmula de saludo, si lo que han hecho ha sido descargar este programa de nuestra web. Ahí tienen junto al resto los desayunos de Solo Radio. Bueno, pues hoy es martes, segundo día de esta semana. El primero, como saben, lo dedicamos, como es habitual, todos los lunes al deporte llinero. Hacemos balance de todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, con parte importante y especial en el día de ayer, a la prueba del próximo domingo, a las pruebas del próximo domingo. La BTT vuelve a Ellín como cada año, y hoy, martes, pues ya saben que recibimos la visita de nuestros representantes políticos. Esos grupos políticos que nos representan en el Ayuntamiento de Ellín, pues nos envían también a un representante a esta tertulia en la que hablamos de temas cercanos a nivel local y otros temas sin duda importantes también a nivel regional e incluso nacional. Bueno, pues voy presentando ya a nuestros invitados, vamos saludándoles. Ya están con nosotros aquí en los estudios de Solo Radio, por parte de Vox, Antonio Cascales. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, José Aurelio. Bienvenido. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Un placer tenerte una semana más con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Por parte de la agrupación de electores de Ellín, María Jesús López, muy buenos días. Muy buenos días, y fríos. Y fríos días, fresquitos, aunque esto no quiere decir que sean malos. No, por eso muy buenos y fríos. Bueno, María Jesús López, como saben, es concejal de Comercio, Industria y Turismo, que hoy tenemos que hablar también un poquito de eso, porque se nos marcharon a Madrid. Allí estuvo también Solo Radio y nos tiene que contar un poquito. Creo que estuvisteis los tres, además, ¿no? Tú también, Sonia. Sí, también. Con lo cual tenemos que hablar también de eso. Bien, pues decía Sonia, porque por parte del Partido Popular está con nosotros Sonia Mascuñán. Muy buenos días, Sonia. Que a ti no te escucho, ¿y por qué es esto? Porque estás aquí. Estoy aquí. Tanto botoncitos de color diferente que tengo por aquí, no había tocado el idóneo. Muy bien, pues Sonia, gracias también. Nada, a ti por invitarnos. Es más difícil tener la oportunidad de saludarte en esta tertulia porque sois más, pasa como con el Partido Socialista, sois más y cuesta un poquito más veros por aquí. A cada uno, quiero decir, ¿no? Que siempre tenemos lógicamente la representación. Bueno, pues son los que están hasta este momento. Ciudadanos, Partido Socialista, todavía no han venido sus representantes, pero supongo que a lo largo de los próximos minutos se irán acercando a nuestros estudios. Aunque ya veo por aquí algún mensaje, ahora les he hecho un vistazo, que no he podido yo antes de comenzar el programa. Bueno, sí, es Mario Artesero, que nos dice que viene de camino, que en 5 minutitos está con nosotros. Bueno, pues, ¿de qué comenzamos hablando? Si queréis hablamos ya de la cita en Madrid, con ese fin de campaña, podríamos decir, que durante los últimos meses se ha estado desarrollando en diferentes puntos, y yo no sé si darle la primera palabra a María Jesús y después seguimos, o lo hacemos al revés. María Jesús, un minuto para la introducción del tema, aunque nuestros oyentes saben qué es lo que pasó en Madrid, pero un minuto para introducir el tema y ya comenzamos con los comentarios. Bueno, yo creo que la introducción es que por primera vez Ellín estaba presente en la Oficina de Representación de Castilla-La Mancha en la Gran Vía de Madrid. Eso es muy importante, porque es algo que pagamos entre todos y deberíamos usarlo entre todos, ¿no? Entonces, aprovechamos esa primera visita para hacer 2 cosas importantes. Una,
comunicar que el Tolmo está abierto. Y digo comunicar porque si bien se ha explicado, se ha dicho, pero en Madrid, en un acto institucional, no se había hecho, ¿no? Entonces, pues hicimos eso y después esa campaña, análisis, test, recorridos o hashtag, como se le quiera llamar, de Ellín te suena, pues el final de la primera parte, por decirlo así, queríamos terminar en Madrid con ese Ellín te suena y tener las primeras conclusiones y lo que se hizo y después que eso continúe. Como se dijo allí, el objetivo es que al final Ellín le suene a todo el mundo, desde turistas, evidentemente, hasta inversores. Y cuando lo consigamos, pues borraremos ese hashtag y pondremos otro. Pero lo importante es conseguir que le suene, que lo conozcan. Pues eso es un acto de que conozcan Ellín. Bien, pues si queréis, Sonia, Antonio, comenzamos un poco nosotros la tertulia. Hacemos una ronda y se van incorporando el resto de participantes hoy en la tertulia. Bueno, pues yo creo que la acción que se hizo en Madrid creo que hay que darle la importancia que merece, ¿no? Porque hay que darle visibilidad a nuestro patrimonio, que duda cabe, ¿no? Y bueno, pues es un primer paso que consideramos que es importante, súper importante, porque tenemos una joya en Ellín, que es el Tolmo de Minateda y el abrigo de Minateda, que no tenemos que dejarlo atrás, que también se habló del abrigo en la reunión que hubo allí en el centro de turismo de Castilla-La Mancha, la Gran Vía. Rupestres. O sea que, nuestro máximo apoyo a la iniciativa, porque evidentemente hay que explotar los recursos que tenemos. Muy bien. Yo, pues eso, en la misma línea. Tenemos dos patrimonios y uno de ellos muy importante que, desgraciadamente, hay muchísima gente que no conoce, como viene en la muestra de la encuesta que hicieron de Ellín te suena, en el que el 1% solamente conocía el Tolmo de Minateda. Yo creo que es una pena porque, sí que es cierto que Ellín se conoce más por la Semana Santa, por sus caramelos, pero tenemos que potenciar muchísimo más lo que tenemos, que son siglos y siglos de historia, que tenemos que potenciar muchísimo. Entonces, eso era la idea de ir a Madrid, presentar allí el proyecto del Tolmo y, pues de aquí para adelante ver qué se puede hacer para potenciarlo como núcleo turístico de Ellín, por supuestísimo. Entonces, enseguida se incorpora a nuestra tertulia por parte del Partido Socialista Fabiola. Entonces, creo que esto, el análisis que podemos hacer, más allá de si es positivo o negativo, que creo que en vuestras palabras ya entendemos que lo veis bastante positivo, podríamos hacer otras valoraciones, ¿no? Que es qué se ha hecho mal entonces todos estos años, y me refiero a varias décadas incluso, para llegar a esa conclusión que tan poquita gente conoce el Tolmo de Minateda y las pinturas rupestres, cuando pues podemos decir, por ejemplo, que en Fitur, pues ahí, y esto pues ha sido con diferentes gobiernos y todo, ¿no? Hemos estado un montón de años presentando estos yacimientos, ¿no? Fabiola, vamos a darle la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Fabiola, como saben, es concejal de Cultura, Feria y Fiestas. Andábamos un poco haciendo valoración, no sé si estuvo en Madrid. No pudo estar. Bueno, de todas formas, pues una valoración de lo que ha oído, que sucedió en Madrid, y ya seguimos con la tertulia que quería yo poner sobre la mesa una cuestión, creo, bastante importante. Bueno, pues yo creo que la actividad que se realizó en Madrid es una actividad de promoción en la que sí que tuvo muchísimo éxito a nivel de los objetivos que se buscaban, así lo confirmaba la concejal del área y el señor alcalde en la reunión que mantuvimos ayer a primerísima hora de la mañana, como todos los lunes. Y bueno, pues es una actividad que como siempre hay que seguir realizando actividades de ese tipo para seguir dando a conocer nuestro gran patrimonio y nuestra gran riqueza. Y bueno, pues son granitos de arena que hay que ir poniendo para abrir cada vez más el camino del turismo. Muy bien, pues saludamos también, se incorpora a nuestra tertulia Mario Artesero por parte de Ciudadanos. Bienvenido, Mario, buenos días. Hola, buenos días, José. Andábamos un poquito comentando cómo fue pues esta visita a Madrid, comentando también a nuestros oyentes, aunque ya lo conocen, el porqué de la actividad que
que se llevó a cabo, pero creo que Mario tampoco estuvo en esa cita. No pude estar, la agenda me lo impidió, no obstante, me han dado bastante buenas referencias de ella, me han dicho que la cata fue bastante bien y que en suma fue una actividad bastante entretenida. Sí he oído a la compañera Fabiola diciendo que había que hacer más actividades de este tipo y la verdad es que yo estoy plenamente de acuerdo con ello, ¿no? Cualquier actividad que pueda traer y animar el turismo en Ellín, pues será bienvenida. Venga, pues ya en plan tertulia podéis ir tomando la palabra cuando lo deseéis. Sí, si me dejas contestar qué es lo que ha pasado. Sí, pero voy a recordarle lo que comentaba a Fabiola y a Mario, que se han incorporado a la tertulia un poquito más tarde. Decía que una de las conclusiones que se sacan es que, por ejemplo, lo decía Sonia, el tolmo de Minateda, pues en esa encuesta que se realizaba no llegaba al 1% prácticamente que conocía de su existencia. Y decía yo, algo se ha hecho mal entonces, porque nos hemos gastado bastante dinero en promocionarlo, por ejemplo, en Fitur, ¿no? Que hemos estado en varias ocasiones y con diferentes gobiernos, para que no sea una cuestión política, ¿no? María Jesús. En cualquier caso, quería hacer una matización. Y es el hecho que lo que se preguntaba es, y la pregunta libre de alguna manera, es de qué te suena Ellín. O sea, podía que haber mucha más gente que conociese el tolmo de Minateda, mucha gente, pero no se preguntaba si conocían el tolmo, sino si le sonaba Ellín y por qué le sonaba. Esa relación del tolmo con Ellín es una relación débil la que tenemos que fortalecer. Y a la pregunta de por qué con tantas acciones, la cuestión aquí no es lo que se haga, sino el proyectar digamos, tener una idea de qué es lo que se tiene que hacer durante un tiempo que sea persistente. O sea, decir, voy a explicar el tolmo, lo explico, muy bien, está cerrado, pero explico el tolmo, pero no explico su relación con Ellín, no explico la fuerza que tiene con esa relación. Entonces, por eso es tan importante el diseño de las campañas. No es lo mismo decir el tolmo de Minateda, quinto parque arqueológico de Castilla-La Mancha, que decir en Ellín está el tolmo de Minateda, que es el parque arqueológico que tiene mayores recursos, por ejemplo. En ese instante estás fijando las dos cosas, estás cogiendo el tolmo que fuera, dice, pues Minateda, ¿eso qué es? ¿Un sitio distinto? Pues no, es algo que está aquí, ¿no? Y ahí explicamos por qué, desde la primera información que obtuvimos, ya la más inmediata, quisimos que la campaña del tolmo de Minateda, esa campaña que se hizo en la radio, además en los sitios donde esperábamos que recibir visitantes, que es de las costas, ¿no? Porque, claro, hacer una campaña de radio del tolmo en Ellín, bueno, pues está bien, pero que lo estamos haciendo cada día, o sea, no es necesario hacerlo. Tenemos que hacerlo en sitios donde no se hace. Lo que empezaba diciendo es Ellín, donde el tolmo entierra sus raíces. Y a partir de ahí continuaba. Entonces, ahí fijabas Ellín con el tolmo. Si el tolmo es algo que, como estaba comentando aquí antes a micrófono cerrado, la responsabilidad de su promoción, de su gestión es de la Junta de Comunidades, en la medida que nosotros presionemos para que el tolmo sea reconocido con el dinero de la Junta, no con el nuestro, nosotros tenemos que poner pero menos, pues ligaremos el tolmo con Ellín, no lo separaremos de Ellín. Y eso es muy importante. Entonces, de esa manera, en ese diseño de fijar las cosas y fijar sobre todo los patrimonios, terminaba esa cuña de radio con Ellín, 2 patrimonios. Y eso era algo que queremos proyectar para el futuro, para decir que Ellín no es un sitio que alguien antes compraba caramelos, sino es un sitio que es tan importante que tiene 2 patrimonios de la humanidad. Y que no es ninguno el tolmo, es sorprendente, es las pinturas rupestres y tampoco es la Semana Santa, que son las tamboradas. O sea, dice 2 cosas que son referentes, ninguno es patrimonio. Podíamos hacer que la Semana Santa fuese patrimonio inmaterial de la humanidad, pero no se ha pedido. Pero quiero decir, o las procesiones o lo que sea se podía conseguir, pero eran las tamboradas y las pinturas rupestres. Ninguno de los 2 era lo que aparecía en ese mensaje, pero de repente tienes tolmo de Minateda, que es algo que es el quinto parque arqueológico, está muy bien, que lo tienen que promocionar, y lo ligamos de manera fuerte con Ellín. Si eso lo hacemos persistentemente, pues lo que puede ser es que en vez de hacer cosas puntuales de un sitio o de otro, se hace una campaña unificada. Y esa es un poco la diferencia. La pregunta de por qué eso no ha tenido efecto, pues muy probablemente sea porque lo que se han hecho son cosas puntuales. O sea, yo voy a Fitur y cuento, por un lado, que la Semana Santa es de interés turístico internacional. Pero después ya no hago nada desde el punto de vista de interés turístico internacional y no digo las cosas que pueden tener en Ellín durante todo el año. O cuento el tolmo,
pero está cerrado, o lo abren y lo cierran. Yo qué sé, esas cosas que finalmente lo que hacen es que todas las campañas de comunicación que se hagan, pues no sean efectivas. Entonces, lo que intentamos hacer ahora es lo contrario, o sea, que cualquier euro que se gaste sea lo más efectivo posible. Por eso los mensajes tienen que ser muy ligados al territorio, a Ellín. Y bueno, pues veremos a ver cómo pasa, pero de momento, bueno, la campaña que se ha hecho en las costas al menos ha tenido una repercusión porque en el Tolmo se han recibido llamadas de las costas y muchas en inglés. O sea, teniendo en cuenta que hemos puesto comunicación en castellano y en inglés, pues oye, eso ha funcionado. Sí, yo poco sí coincido en que yo creo que hasta ahora se han equivocado probablemente los canales de marketing, porque si solo un 1% de los encuestados conocía el Tolmo, es porque seguro se han equivocado los canales de marketing. Yo no voy a contradecir tu nueva estrategia de marketing. Yo, como ellinero, lo que deseo es que funcione. Lo único que te he dicho en alguna ocasión, María Jesús, es que hay dos aspectos que a lo mejor no se están contemplando. El primero es que somos la puerta de la Sierra del Segura. Toda la Sierra del Segura, Letur, Socobos, Riópar, Yeste, reciben a lo largo del año muchísimo turismo. Y somos la puerta. A lo mejor ahí tenemos un canal importante para que ese turismo pues también conozca el Tolmo y las pinturas rupestres de Minateda, porque forzosamente tienen que pasar por aquí para llegar a la Sierra del Segura. Y yo creo que eso es un canal que se está descuidando y nos estamos obcecando con el tema de la costa. Y el turismo de la costa que pueda venir allí, yo creo que no es nuestro turismo natural. Es posible que pueda venir alguien de la costa, no lo voy a negar, alguien de Benidorm, de Valencia, de toda la costa murciana, alicantina. Pueden venir a lo mejor un día a visitar el Tolmo, pero va a ser un turismo muy de día, muy de venir, vienen, lo ven y se van. Que probablemente conozcan el Tolmo, pero eso no va a reportar allí en lo suficiente como la persona que va a estar aquí más tiempo. Entonces yo creo que estamos descuidando esa pequeña porción que es el turismo de la Sierra del Segura. Creo que no has entendido nada de lo que he explicado. Te he entendido perfectamente, María Jesús. Yo lo único que te hago es mi aportación como compañero tío que soy. Es que eres tú la que me interrumpe, no yo a ti. No, pero que es para reforzar la explicación. Venga, esto es comunicación, sí. No es solo turismo. Comunicación es para que nos vea todo el mundo. No solo los turistas. Los turistas es el reflejo más claro de que alguien llama. Evidentemente, para qué, cuando tú comunicas algo, lo que nosotros pretendemos es que vengan aquí a invertir. Que vengan a invertir, y no que vengan a invertir en la sierra, que vengan a invertir aquí. Entonces, es muy importante porque cuando tú estás hablando de decir que vengan y pero no tenemos camas. No tenemos camas suficientes. La sierra tampoco tiene, pero porcentualmente tiene más la sierra que nosotros en función del tamaño. Sí, pero no tenemos porque tampoco nos ha hecho falta. Si nos hiciera falta y fuera negocio, tendríamos. No, pero para eso lo que hay que hacer es explicárselo a los inversores, a los que tienen que invertir. Por eso, en todas las relaciones, incluida la del viernes, lo que pasa es que al final nos falló el presidente de la Cámara de Comercio, no era solo hacer una acción, sino reunirse con la Cámara de Comercio y explicar qué es lo que hay con independencia de la comunicación que hay, o sea, qué es lo que hay de verdad en el territorio que tenemos, la falta de infraestructuras y de empresas turísticas y la posibilidad que ellos tienen de invertir aquí. Eso es lo esencial y eso pasa por la comunicación. No solo pensemos, esto no es solo una comunicación de turismo, es una comunicación global en general. Evidentemente, cuando yo pongo una cuña, cuando ponemos una cuña, parece que sea del Tolmo, pero realmente es de Ellín, porque eso no lo escucha el turista, que es el que llama finalmente para ver el Tolmo, sino lo escucha más gente. Y esa persistencia es lo que hace que cuando alguien vaya y le diga, buenas, somos del Ayuntamiento de Ellín y queremos hablar con la Cámara de Comercio y con los empresarios de turismo que pueden invertir aquí. Entonces, Ellín, sí, he escuchado algo de Ellín. Si nosotros centramos, o sea, eso es lo primero que se ha hecho. No vamos a... La campaña de verdad de marketing no ha empezado todavía, de marketing turístico no ha empezado y no puede empezar. Estas son las primeras etapas donde se pretende comunicar a todos y ver cómo se
hay ese retorno de inversión. De todas formas, estamos valorando esta iniciativa. Sé que esto de la promoción es muy amplio y tal vez hasta deberíamos dedicar un programa exclusivamente a ello. Pero centrémonos en esta iniciativa en Madrid, más que nada porque sepamos cómo ha resultado. En cuanto a medios de comunicación, en cuanto a actividad, Sonia, ¿qué tal? Sí, nada, bien, lo que estábamos comentando antes. Yo le comentaba a María Jesús que era una pena que solo fuésemos gente de Ellín, y es verdad que también me decía ella, me contestaba que allí no cabe más gente. Entonces, vale, se ha abierto una puerta que en la oficina de turismo de la Gran Vía de Madrid pueda estar Ellín en representación, y es algo bueno. Siempre que llevemos Ellín por toda España es algo bueno. Lo único, pues lo que le decía, que estábamos solamente gente de Ellín y medios, ya no sé si había gente de fuera de los medios de comunicación, eso ya se me escapaba. Castilla-La Mancha Televisión, ¿no? Sí, creo que algo estaba, así. y los medios locales, lo que yo pude. Sí, se le envió, de hecho había confirmado algunos medios nacionales, pero aquí es que la cosa nos ha ido un poco mal, y explico por qué. O sea, justo una semana después de las elecciones, donde todo el mundo está buscando otra noticia, Ellín se difumina. Entonces no es muy importante, pero bueno, quiero decir, es la oportunidad que teníamos. Eso también nos da información para decir cuándo tenemos que hacer las cosas. O sea, tenemos que hacer las cosas cuando no haya información. Entonces, cuando haya información, hagamos determinados eventos. Y volveremos a hacerlo. Cosas más específicas, cosas ya con invitaciones directas. Y claro, eso, bueno, independientemente que tengamos que volver más veces, porque aunque el presidente de la Cámara de Comercio se disculpó personalmente, dijo que agendaba una agenda con nosotros, o sea, agendaba una cita con nosotros para que, evidentemente, ir a hablar de lo que queríamos hablar, ¿no? Igual que pasó con los representantes institucionales del ayuntamiento. ¿Y por qué? Pues porque todos estaban en otras cosas, ¿no? Entonces, cuando están en otras cosas es muy difícil que estén en estas, ¿no? Entonces, bueno, pues volveremos, o sea, así les amenazamos con volver. Entonces, volveremos, también es una oportunidad, y también a mí me sirvió para ver, y uno de los fallos que quizá se vea es que Ellín se difumina mucho en un territorio tan grande como Castilla-La Mancha. Entonces, cuando ves allí que fundamentalmente lo que se ve son las grandes ciudades de alrededor de Madrid, las que están al lado, pues entonces, y eso es normal. ¿Por qué? Porque tanto Toledo como Cuenca están relativamente cerca. Los otros parques arqueológicos están alrededor de Madrid, están muy cerca de Madrid. Por poner un ejemplo, o sea, de los 5 parques, los 4 están muy cerca de Madrid, donde se puede ir fácilmente. Por ejemplo, Carranque, que es en la misma carretera, está en el kilómetro 94. Lo sé porque lo veo repetidamente cada vez que paso por ahí, ¿no? Y nadie sabe en qué pueblo está. Tampoco, no importa. A mí el que me importa es el de Ellín, ¿no? Entonces, la cuestión se llama Saelices, el pueblecillo. No lo conoce nadie, ¿no? Sí, yo sí lo conozco. Ya, porque pasas por ahí porque eres camionera. Pero que la cuestión... Bueno, yo qué sé. En cualquier caso, el tema es ese, que es mucho de alrededor, mucho que puedo visitar en un ratito. Por eso, bueno, está muy bien que vayamos allí a hacer cosas institucionales, pero es muy difícil que alguien coja y le den información para decir, yo tengo 4 horas una mañana y quiero ir a algún sitio. Entonces, eso nos da el qué tipo de información tenemos que enviar ahí para que le atraiga aquí mientras usted baja o cuando usted sube. Por eso, cuando usted sube de sitios más cercanos, o sea, lo que tenemos que poner es un centro en Ellín y tirar un círculo de 1 hora y media. Ese círculo de 1 hora y media, más o menos, es lo que nos dará la posibilidad más alta de que vengan a conocernos, de que vengan, aunque sea a visitarlo y a comer. O sea, aunque no sean turistas, aunque sean simplemente excursionistas de un día, ese es el primer paso. El siguiente, o sea, no va a haber ningún hotel que ofrezca, venga usted, resida aquí y lo vea, hasta que no vengan muchos excursionistas. Necesitamos primero muchos excursionistas para después generar lo otro. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que está muy bien es que finalmente Madrid es el centro. O
sea, ahí puedes tener reuniones institucionales, puedes hacer determinadas cosas que después te servirán para otras cosas. Claro, como toma de contacto estaba bien, es lo que quería decir, que aunque no fuese gente de fuera de Yin... Sí, pero por eso lo importante aquí, lo que a mí me quedó claro es el tipo de documentación que tenemos que enviar ahí. Tiene que ser una documentación persistente, no de documentación de un día, sino algo que la persona que va ahí vaya a Toledo, por ejemplo, porque es lo que bueno, el tiempo que tiene, pero sin embargo se lleve un póster nuestro de Yin y se lo lleve a su casa, en Washington DC, lo que sea, y sea tan bonito que lo ponga allí y después le recuerde persistentemente que tiene que volver y que tiene que ir. Si eso lo hacemos así muchas veces, con esa documentación que salga, que no es la típica de turismo, márqueme usted la ruta que puedo hacer en 3 horas, pues eso a largo plazo, no digo inmediatamente, a largo plazo podemos tener pues ese retorno que es lo que pretendemos. Tenemos una vía de comunicación magnífica que es la 30, donde si se pusieran paneles informativos, como ocurre en otros sitios donde hay patrimonio cultural, evidentemente sería pues un reclamo fantástico, ¿no? No, pero la cuestión... La de años que vengo yo escuchando esto de poner carteles en la autovía. Pero la cuestión es que ese proyecto de decir vamos a poner carteles ahora ya está iniciado. Y lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿De quién es responsabilidad? Bueno, pues de los técnicos de Toledo, a los que cada semana les llamamos ¿cómo va lo nuestro? ¿Cómo va lo nuestro? ¿Cómo va lo nuestro? Bueno, pues esperemos que lo nuestro termine lo antes posible, ¿no? Entonces, y lo antes posible es ya. No te puedo decir, porque si no cometería los errores de siempre para prometer cuándo van a estar los carteles, pero lo que sí que te digo es que cada semana se les llama y se les dice cómo va lo nuestro. Desde luego esa promoción yo creo que sería de un gran impacto porque, vamos, es evidente el tráfico que soporta la 30, ¿no? Y sería visible para muchísima más gente que toda la promoción que queramos hacer, tanto a nivel de la Gran Vía de Madrid como de bajar a Benidorm o sea, no quiero menospreciar eso, ¿no? Pero sí que tenemos que ser conscientes de que eso es... La cuestión, lo de bajar a Benidorm, vuelvo a repetirlo, eso era un acto de conocimiento, no de promoción. La promoción, la única que se hizo, es una campaña de radio cuya penetración, los datos que me han dado, es mucho más alta que el que vaya un día a un sitio. Por cierto, ¿habéis escuchado la cuña a la que hace referencia en inglés? Sí. Bueno, nuestros oyentes igual no. Si me permitís, la ponemos, dura 40 segundos. Vamos a escucharla. A Yin, where the Tolmo extends its roots. Minateda, home to Iberians, Romans, Visigoths and Muslims. A city on the road, an essential place to stop and visit. Tolmo de Minateda, Castilla-La Mancha's 5th archaeological park. A Yin, twice given UNESCO's Cultural Heritage Status. Bueno, con independencia que pone el vello de punta, porque Paul lo hace muy bien. ¿Tienes la versión en castellano? Debo tenerla, claro. Sí, debes tenerla. Si habláis un minutito. Esa no la hemos escuchado. Por lo menos yo, la versión en castellano no. No, yo la versión en castellano no la he escuchado. He escuchado esta de inglés. Bueno, ya la tengo aquí. Ahora la escuchamos. Yo quiero mandar un saludo a Paul, al locutor, que es un buen amigo y que además lo hace fenomenal. Me encanta cómo está locutada. Spanish version. Sí. Ok. Ellín, donde el tolmo extiende sus raíces. Minateda acoge a íberos, romanos, visigodos y musulmanes. Una ciudad en el camino, un lugar de visita imprescindible. El Tolmo de Minateda, quinto parque arqueológico de Castilla-La Mancha. Ellín, 2 patrimonios. Bueno, en el diseño de campaña lo que se dijo es que Ellín tenía que empezar y terminar, tenía que indicar que tenía 2 patrimonios, no tiene nada que ver con el Tolmo, pero es muy importante porque a partir de esta semana, como ya hemos dicho, se sacará el logo de Ellín 2 patrimonios, igual que no han hecho otras ciudades que son referencia como Elche, ¿no? Cuando tenían 2, ahora tienen 3 y tienen que borrar todos los carteles, bueno, que eso se pasa. Pero que eso tenían que ponerlo
tenían que relacionar el Tolmo y además tenían que decir algo del Tolmo que es especial, que es específico y es el único de toda Castilla-La Mancha, que tiene íberos, romanos, visigodos y musulmanes. Y eso tenía que ser como un martilleo. O sea, cuando yo le dije a los que hicieron que lo que tenían que poner es como un martilleo. Íberos, romanos, musulmanes, visigodos. Íberos, romanos, musulmanes, visigodos. No. Y eso, íberos, romanos, visigodos y musulmanes al final. Pero la cuestión es eso. Y salió muy bien. Y yo creo que bueno, pues para ser la primera no ha quedado mal del todo. Digo yo. Bueno, lo que es importante es que tenga parece hasta hecho por profesionales y todo, que los son. Y en principio sí tienen que ser visitantes, pues eso, de llegar, ver y vencer, como se suele decir, y marcharse, pues que sea así, pero que luego al final, pues la repercusión también la veamos en Ellín, ¿no? Y veamos, pues eso, autobuses llenos de personas recorriendo nuestras calles, porque han visitado el Tolmo o les toca por la tarde. En cualquier caso, lo suyo es que cuando lleguen al Tolmo, y eso es un poco complicado, porque el Tolmo depende de otros, y hay que convencerles de que cuando lleguen al Tolmo capturen el visitante y lo trasladen aquí de alguna manera a un restaurante, a otra visita secundaria o lo que sea, los famosos paquetes en los que evidentemente hay que trabajar, ¿no? Pero que la cuestión es primero ver qué es lo que hay, cuáles son los fallos que se cometen y hacer cosas distintas. Pero bueno, esa ha quedado muy bien. Nada, ahora por el casco antiguo que está ahí un poquillo... Bueno, pues el casco suena. Va a sonar todo. El casco suena. No, pero que hay una acción que se llama el casco suena. Va a sonar todo. El jueves. El casco suena, la actividad es el jueves a las 6 de la tarde. Si no llueve. Si el tiempo acompaña, como yo creo que sí, que lo hemos programado nosotros. Sí. A ver, lo habéis cambiado del viernes al jueves. No. Se dijo desde el primer momento que la actividad era el jueves. Se presentó en programación cultural, pues se presentó ayer en la comisión. Se explicó por parte de Juan Antonio Andújar, se explicó ayer en rueda de prensa y la actividad es el jueves. Lo único que se dijo ayer es que de momento predice lluvia para el jueves y si llueve pues evidentemente se suspenderá la actividad. 21 de noviembre a las 6 de la tarde, aquí en el... ¿Jueves? Sí. Anda, pues estaba yo confundida. Claro, porque yo tenemos pensaba que el 21 era viernes. El jueves tenemos el casco suena, el viernes tenemos la muestra de teatro y el sábado tenemos la misa de la coronación de espinas y el concierto de la banda de Santa Cecilia. Y el viernes la BTT y el domingo la BTT. Y el domingo por la noche, lo de Amede. ¿Algo más? Vamos, repletico. La verdad es que es un fin de semana completito. Sí, bastante completo. Sí. Y bueno, también tenemos el sábado por la mañana la ruta de la guerra civil a las 12 de la mañana. Una gran ruta, yo la recomiendo. yo me esperaré a la de la posguerra. A la de la paz. Tenemos un fin de semana cargado de actividades y también tenemos el jueves lo del vino con Feda. Que se hace la cata que se hace en el MUS, o sea que tenemos actividades. Quien no quiera realizar actividades en el pueblo en realidad es porque no quiere participar en ellas, porque sí que es cierto que tenemos un fin de semana completo lleno de actividades diversas y para distintos gustos, por lo tanto yo creo que sí. Y bueno, que es lo que más de cerca me toca, de misas de cofradías y cenas de hermandades, el sábado está repleto. Si no se me olvida ninguno, está el paso gordo también, ¿no? Sí, el paso gordo, la del descendimiento, la del gran poder, la de la coronación de espinas y yo creo que no se me olvida ninguno. Pero sí, está repleto también. Y yo animo a todo el mundo que vaya al teatro el viernes, que tenemos la lista de mis deseos con Jun Barreras y es una comedia muy divertida en la que, bueno, pues le tocan los millones y no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Y no se lo puede contar a nadie o no sabe cómo contárselo y empieza a hacer una lista con todo aquello que querría hacer. Y la verdad que Jun pues hace una interpretación magnífica y nos está dando muy buen resultado el hacer el viernes la muestra de teatro porque estamos teniendo en todas las obras un porcentaje muy alto de asistentes y casi colgamos en casi todas el no hay entradas, o sea que animo a todo el mundo. El argumento es muy cinematográfico porque se está hay ahora una película muy parecida. De argumento similar. Sí, la de Si yo fuera rico, sí. Pero además June es una gran actriz y una gran cómica. O sea, Hombre, yo no es por menospreciar al cine, pero el teatro tiene lo mismo que los libros, ¿no? Lo que vives en ese momento es único y especial y lo que te transmite es distinto a lo que puedes ver en una película. Entonces, asistir al teatro y que después, que es viernes, que todavía no están las cenas que dice Sonia, ¿no?
Entonces puedes irte a tomar algo tranquilamente, a cenar, y ya consumes también en el municipio y participas en el comercio y en el consumo del municipio. Por lo tanto, vamos a seguir fomentando este tipo de actividades. Aparte, yo te aseguro que a nivel de comedia el cine nunca ganará al teatro, porque el teatro, a nivel de comedia sobre todo, va llevando el pulso del espectador, y ahí una cómica tan buena como Llum Barrera es capaz de ir siguiendo al público y de potenciar aquellos gags y de hacer las pausas adecuadas para que el público se ría adecuadamente. Y vamos, en cuestión de, igual que por ejemplo en cuestión de terror y misterio, el teatro nunca llegará a igualar al cine porque hace falta la música, la cámara, un color concreto. En comedia el cine nunca llegará a igualar el teatro, así que, como decía aquí Fabiola, todo el mundo al teatro. Además, la interacción, como dice Mario, es súper positiva. Yo en las dos obras que hemos estado viendo, y mira que las dos eran más bien clásica, sobre todo Mestiza era de un género más clásico, pero la interacción con el público y luego los sketches que hacen que atraigan mucho, utilizando muchas simetría de lo que es el municipio. Cuando hacen la entrevista con nosotros y nos preguntan características del municipio y se lo decimos y dónde van a actuar y cómo lo van a hacer, hace que la gente interaccione mucho. Además, yo estoy viendo muy buenos resultados y la encuesta que realizan todos al terminar la obra está siendo muy, muy positiva. Muy bien, bueno, pues pequeño apartado cultural que hemos tenido hoy en la tertulia, y de todas formas todo esto se lo vamos recordando porque hemos dicho aquí un mogollón de cosas y horarios y días que seguramente les liará un poco, pero para eso están nuestros servicios informativos, para ir informándonos precisamente de todas esas actividades. Cambiamos de tema si os parece. Espero que este punto y seguido que se pone en este difícil trabajo, ¿no?, de dar a conocer nuestras excelencias. Lo digo difícil porque se viene haciendo muchos años y en fin, pues no siempre se ha conseguido todo lo que se pretendía, ¿no? A ver si vamos poquito a poco también consiguiendo esos retos. Vamos a cambiar de asunto y no sé, pues podemos hablar, por ejemplo, la semana pasada lo comentábamos, en algunos casos estabais aquí vosotros y en otros casos eran compañeros vuestros, pero ¿dónde dejé yo el papelito? Aquí. El pasado lunes, 11 de noviembre, era cuando finalizaba el plazo, recordarán que lo comentaba, lo ponía sobre la mesa, para poder ocupar, entre comillas, la instalación del centro de salud número 1. Se cumplía ese plazo, seguían sin llegar al acuerdo de la entrega de la obra definitivamente a la Diputación, que se pudiera utilizar ya, poner en marcha ya, aunque se siga con ese trámite, ¿no? ¿Sabemos algo de esto ya? Todavía no sabemos nada. Portavoces de otros grupos, Fabiola, ¿sabemos algo? Bueno, ¿Cómo está? ayer el alcalde y el concejal de Sanidad mantuvieron una reunión en el centro de salud y bueno, pues estamos a espera de poder abrirlo y de poder estar ya usando dicho centro de salud, que se encuentra en perfectas condiciones, que tiene los muebles en un polígono, en la nave de un polígono, y bueno, pues vamos a tener, yo sé que cuesta, pero vamos a tener un poquito de paciencia porque el centro de salud se va a abrir, el centro de salud lo van a poder utilizar y usar los usuarios de Yin, y poquito a poco. Lo que pasa es que nuestros oyentes sí saben que se va a abrir antes o después. Si eso no, lógicamente si está, pues habrá que abrirlo. Pero el plazo finalizaba el pasado lunes. ¿Se va a utilizar esta formalidad para utilizar ya, ponerlo ya cuanto antes en movimiento, o nos vamos a esperar a que se termine? Eso es mejor que lo conteste el señor alcalde, ya que él es el que mantuvo ayer la reunión con las personas correspondientes, él y el concejal de Sanidad, y bueno, creo que debemos esperarnos a que él se manifieste y diga exactamente lo que corresponda. Sí, pero me mira con una cara como diciendo, yo sé algo más, pero no te lo voy a decir. Eso lo has intuido tú, yo no he dicho nada. Sí, por eso. Es intuición.
Bueno, hablando de abrir, franciscanos, también es otro de los temas. Por cierto, recuerdo a los oyentes que si quieren hacer alguna pregunta o quieren participar en el programa, bien en directo o a través de correo electrónico, lo pueden hacer. Participa @soloradio.es o 967 30 53 21. Es otra de las consultas que nos hacían a lo largo de la semana para ponerlo sobre la mesa hoy. Se acerca la festividad de la Inmaculada Concepción. A mí me consta que ya se está trabajando dentro, aunque se lleva un poco así como en silencio y demás, pero se está trabajando ya para que esté todo preparado, pero va todo... Tu labor de periodista es magnífica, ¿eh? Pero no me han dejado decir más. Yo podría decir alguna cosita más. Pues no digas nada se te ve en la cara que sabes algo. Eso es intuición tuya. Lo más seguro. No, sí, se está trabajando ya adentro, se están haciendo los preparativos para el Día de la Inmaculada, que habrá misa y un acto para celebrar la apertura de franciscanos, y bueno, pues se está preparando con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucha pasión al sitio al que hacemos referencia. Es un sitio que se ha luchado muchísimo por abrirlo, que se ha trabajado mucho para que sea nuestro. Y digo de todos los ciudadanos de Ellín, y bueno, pues vamos a estar en él poco a poco. Creo que en la anterior legislatura hablábamos aquí de cómo se hacía la concesión de franciscanos, de cómo se llevaba a cabo, y bueno, pues ya están dando los frutos. Hay veces que las cosas, cuando no dependen de uno, sobre todo, pues cuestan muchísimo más, y cuando hay que hacer rehabilitación de cosas, pues todavía cuesta mucho más. Pero lo tenemos aquí cerca, ¿no? En menos de 2 semanas podremos disfrutar de franciscanos, de su apertura y de lo maravilloso que ha quedado. ¿Tenéis información? ¿Os cuentan cosas de este tipo? Hombre, ya sabes también. No he estado, es verdad que no he podido estar, pero bueno, que por cierto el Grupo Municipal del Partido Popular pidió poder entrar y verlo, y no tenemos contestación, desgraciadamente, todavía. O sea que yo creo que ya entraremos cuando se haga la apertura, cuando se inaugure, sí. Pero bueno, sí que tengo información, por parte de mi madre, de la Cofradía de la Inmaculada, de la Virgen del Perdón y tal. Y según lo que me comentan, está maravilloso, está quedando perfecto, es un espacio muy renovado y se ve, no sé, claro, se ve que como aún no está todo lleno y tal, se ve tan espacioso y tan... Como dirán las abuelas, se ve súper amplio, perdona que te eso. Se ve muy amplio. Claro, sí, mi abuela decía, es que esto se ve muy amplio y muy limpio. Es verdad, sí. Y eso, la información que tengo, y que gracias a Dios, después de, creo que son 8 o 9 años, ya podemos ver la realidad por la que tanto se ha luchado y por la que todos los sellineros, pues creíamos, de verdad, sinceramente, llegó un momento que pensábamos que no lo íbamos a ver abierto otra vez. Y gracias a Dios, pues se verá. Yo matizo ahí. Gracias a Dios y a la constancia del señor alcalde, que ha sido el que en todo momento ha querido que franciscano fuera parte del patrimonio del ayuntamiento, y el que ha luchado en todo momento por llevar a cabo el convenio de colaboración entre a 3 bandas, y el que ha sido el artífice de puño y letra en todo momento de poder llevar a cabo esta actividad, y que franciscanos sea por y para los sellineros. Aquí ves una constante universal, 9 años. O sea, quiero decir, existen 9 años para todo. O sea, empezamos una cosa y 9 años después se termina, no está mal. Bueno, 9 años, ¿no? Nosotros quería poner una avis cómica. Nosotros cuando llegamos al gobierno hace 4 años, se tomó esta situación por bandera, ¿no? Se tomó esta situación, se llevó a cabo el trabajo del convenio a 3 bandas, y se empezó con los trabajos de reestructuración, pero evidentemente franciscanos, como todos bien sabemos, y si no teníamos constancia de ello, estaba muy mal en su cubierta y en sus cimientos, y para llevar a cabo esa reestructuración y esa rehabilitación de franciscanos hacía falta mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo mucha paciencia por parte de todos. Entonces 9 años no, nosotros hemos tardado en hacer el convenio, en hacer la rehabilitación
menos de 4 años. Por lo tanto, creo que bajamos la media, María Jesús. Bueno, sí, simplemente era una como de todos está hablando así, una constante. Bajamos la media. He abierto el cajoncito este que tengo aquí a mi derecha. No. Porque sí, es que este papel lo tengo desde que hiciéramos el primer programa donde, que por cierto creo que estaba la madre de Sonia en el programa, donde destapábamos aquello del convento de los franciscanos, que era propiedad del ayuntamiento de Ellín, ¿lo recordáis? Bueno, pues ese papelito lo tengo aquí desde entonces. Y además lo tengo siempre aquí muy, muy presente porque en alguna ocasión me han dicho que eso no era cierto y digo, mira, lo tengo aquí. Y la verdad es que me trae buenos recuerdos cuando comenzamos con todo esto. ¿De qué fecha es? Pues no viene esto fechado, ¿no? Sí. No. Habrá que hacer la prueba de cálculo 14. Sí, que exagera. 18 de junio de 2013. 2013 es cuando solicitábamos este documento en el registro de la propiedad de Ellín. Fíjate, lo que ha llovido desde entonces. De todas formas, no es solamente la parte, podríamos decir, religiosa de franciscanos, ¿no? Franciscanos es enorme, la verdad que tiene un montón de estancias, un montón de lugares maravillosos que se les puede dar una utilidad genial, que también, por cierto, me consta que se está arreglando, ¿no? Se está decentando bastante. ¿Esto se tiene ya pensado en lo que el uso que se le va a dar o simplemente se está dejando bonito para tenerlo para cuando vaya haciendo falta? Bueno, antes de contestarte, mencionar también a la plataforma de los franciscanos, que se me ha olvidado que ha sido una parte fundamental también en el trabajo y en la realización de todas estas actividades. Y bueno, pues de momento sabemos que franciscano se va a abrir al culto, se va a abrir a que la gente pueda visitarlo, se va a meter dentro también de las actividades de rutas turísticas que tanto le parece que le gustan a Mario. Es broma, Mario. Y bueno, pues, pero es verdad, me gusta. Y nada, vamos a ir poquito a poco. Y bueno, pues la parte no, como dices, que no es dedicada al culto, pues poco a poco se va a ir también ocupando y dando un uso para llevar a cabo que el franciscano sea un sitio vivo y cargado de vida y con diversas actividades. Pero vamos a ir trabajando poco a poco con ello. Muy grande, muy grande. Bueno, pero Ellín tiene muchas cosas y mucha gente que también demanda muchos espacios, por lo tanto... Muchas salas, mucha luz demandan. Sí, entonces... Y él lo dejo. Yo sí, por hacer una aportación. Sí, realmente, porque aquí me pasa un poco lo que a Sonia. Estoy al cabo, me están contando cómo está quedando, pero no he podido todavía entrar y mira que me muero de ganas. No, yo tampoco, y no, estoy aquí todavía viva, no me ha ya, pasado sí, nada. Sí, yo no pienso, pero que estoy ahí ansioso, pero si está quedando como han dicho, yo creo que puede quedar bien hacer ahí una caja mágica, es decir, un espacio cultural polivalente que valga para todo y donde se puede hacer teatros, conciertos alternativos, se pueden hacer cosas muy interesantes ahí. Ahora, más trabajo para Fabiola. Sí, lo pueden hacer. Fabiola puede con eso y con más. Claro, ¡ay, qué agradable que este muchacho! Oye. No olvidemos que el gestor, digamos, del templo es la iglesia, o sea que con la iglesia claro, habrá que hablar. Sí, del templo sí. Del templo claro, sí, pero de la parte no cultural. No, ya, pero que me refiero que en esa caja más, que ese espacio escénico donde evidentemente es el templo, y bueno, quiero decir, nos podemos esperar 75 años, me han apuntado aquí, pero que en cualquier caso es eso, hay que hilarlo bien con el obispado. Hay una acústica muy buena. Y ahora sé de buena tinta que hay una comisión la que se encargará de todo eso. Entonces, claro, al final lo del convento es un convenio a dos, ¿no? Entre Diputación. No, entre ayuntamiento y los curas y la congregación de los curas, la diócesis. Entonces hay una cesión, si no me equivoco, de 99 años, ¿verdad? 75. 75, máximo, pues al final me he equivocado. Todos pagos. 75 años y claro, ellos lo que tienen la potestad y lo primordial era abrir la iglesia al culto y lo que se va a hacer entre todos. Muy bien, Antonio, sobre esto poca información más que lo que nos dice Sonia. Poco que decirte, he tenido que salir a atender el teléfono y me he perdido. No sé por dónde vamos. Franciscanos. Vamos a poner ahí un espacio cultural. Su próxima apertura. Nada, Mario ya quiere poner ahí una escuela de teatro, por lo menos. Va, por lo menos. Bueno, pues, por lo menos. Escucha, por pues lo menos. un grupo de teatro nació por allí. Nació en esas salas. No, Fabiola sí se ve muy agobiada con el tema de
montar eventos, pues que nos pida ayuda, que para eso estamos también, para colaborar. No os preocupéis porque a Mario dentro de muy poquito le voy a tener que pedir ayuda en una idea que tenemos tanto Lucy como yo y seguro que a él le va a hacer mucha ilusión. Pues estaré encantado de escucharla. O sea que poco a poco. Pero que de todas maneras, sabéis que yo siempre pongo sobre la mesa todas las actividades y siempre os digo que si tenéis ideas mejores de cómo llevarlas a cabo o solucionarlas, estoy a vuestra disposición. O sea que... Bueno, antes de ir dejando también a nuestros invitados que vayan poniendo sobre la mesa los temas de los que les apetece escuchar, que yo retomo esto que en alguna ocasión oyentes me han planteado, ¿no? Que también os deje, que no vaya poniendo tan fácil la cosa de ir diciendo temas de los que podemos ir hablando, que también os deje para saber con seguridad, ¿no? qué temas os preocupan como concejales del Ayuntamiento de Ellín, que os dejara tiempo a vosotros, pues hoy os voy a dejar tiempo, pero pongo sobre la mesa pues que todavía no tenemos un gobierno en nuestro país y aprovecho también para sacar no sé, pues sobre la mesa, a la palestra, como se suele decir, las palabras de nuestro presidente, el presidente de Castilla-La Mancha, que decía, y en esto tiene experiencia, ¿no? Porque recuerden que en los últimos 4 años ha estado gobernando con Podemos la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y bueno, pues esto al finalizar ha terminado como ha terminado, con mayoría absoluta del Partido Socialista y desaparece en Castilla-La Mancha Podemos, no tiene representación. Bueno, pues decía, entre otras cosas, que el pacto con Podemos a nivel nacional se debería haber planteado más como un sacrificio que como un acto de amor, y luego decía también, había otra cosa también que me ha llamado la atención, que no sé dónde lo he leído. Sí, decía también que debería terminar todo como terminó el pacto en Castilla-La Mancha, ¿no? Que es su deseo, ¿no? Claro. Son frases fuertes, ¿no? Para un momento en el que todavía, pues, precisamente el Partido Socialista, pues, tiene que tomar una decisión importante, ¿no? De cara a los próximos días, ¿no? Sí, yo ahí, si me dejas tomar la palabra, lo que me resulta, y no lo digo solamente yo, se oye a pie de calle, a nivel de tertulia, en las terrazas y mentideros, que a todos nos resulta curiosísimo, pero curiosísimo, que hace un mes Pedro Sánchez decía que no iba a poder dormir tranquilo si le daba un ministerio a Pablo Iglesias. Y ahora no es que le dé un ministerio, es que le da la vicepresidencia, que ha cambiado en este mes para que donde antes sentía miedo, ahora sienta un amor incondicional. No lo sé. Yo todavía estoy preguntándome qué es lo que ha pasado ahí entre ellos dos. Porque parecen dos novios que no se aguantaban y se han arreglado así. Pero creo que eso lo pensamos todos o la gran mayoría. Sí, por eso digo que es lo que se dice en las terrazas, mentideros, todo el mundo. Es una interrogante, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que nos han engañado un poco en el sentido de que ¿para qué otra vez elecciones si claro, al final iban a pactar otra vez? Claro, es decir, 150 millones de euros después. Son, efectivamente. Si retomamos la bronca tertulia del martes pasado con Juan Antonio Andújar, pues él insistía y requete insistía en que Vox miente y que no paramos de mentir. Y evidentemente el que más miente en este país es Pedro Sánchez, evidentemente. O sea, no nos cabe la menor duda a ninguno de nosotros. Y ha engañado, por supuesto que ha engañado a todos sus votantes. Evidentemente, como dice nuestro presidente, es un fraude electoral hacia su electorado. Porque creo que lo único que le llena es el ansia de poder. O sea, quiere sentarse en la Moncloa al precio que sea. Evidentemente, creo que eso le pasará factura. Antes o después le pasará una gran factura. No veo tampoco fácil esa conformación de gobierno. Tendremos que esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos que tiene gente dentro del PSOE que no comparte este pacto Frankenstein que intenta montar con separatistas, etarras. Evidentemente están aprovechando tanto unos como otros la debilidad de su posición para seguir intentando fragmentar España. Hombre, yo iba a hablar iba a decir que creo recordar que el mismo día de las votaciones del domingo, creo recordar que Pedro Sánchez salió diciendo que iba a hablar con todo el mundo, con todos los partidos, menos con la ultraderecha. Sí. O sea, cosa que me parecía muy curiosa también, porque ahora está con la ultraizquierda. Pero bueno,
que es verdad que decía que iba a hablar con todos, que él lo que pretendía era el diálogo y lo que quería basar España en el diálogo, y hemos visto que para nada ha hablado con nadie. O sea, solamente con el que él ha convenido y con el que... Sí, eso estaba ya arreglado antes de las elecciones. Hombre, y es que claro. el blanco y en botellas, y además es una cosa que no sorprende a nadie, ¿no? Pero yo estoy ahí un poco de acuerdo en que se conformará gobierno, porque los dirigentes ya tienen claro, o los presidentes de los partidos tienen claro que España está agotada de elecciones y no puede soportar unas elecciones más, con lo cual se conformará el gobierno. Pero ¿a qué precio? Esta chapuza frankensteiniana que se va a qué crear, precio? yo veo difícil que dure más de 2 años. Y ojalá me equivoque y esto devenga en un gobierno fuerte. Yo creo que ahí el Partido Popular en su día le tendió la mano para hacer, aunque suene extraño, pero eso en Europa se ha hecho y se puede hacer, una coalición de centro. Y yo pienso que eso sería mucho más racional y beneficioso que lo que se está fraguando en esos despachos, personalmente, aunque haya quien piense que eso de que el PP y el PSOE se unan es antinatura, pero en este caso yo creo que sería mucho más deseable, pienso yo. En cualquier caso, sí. María Jesús, a mí me gustaría que valoraras las frases del presidente. Como tú no tienes aquí mucho interés, mucho interés, al menos como partido político, quiero decir, ¿no? No tiene implicación. Yo sí directa. tengo mucho interés, pero aquí ha sido, bueno, en cualquier caso, evidentemente, Emiliano García Paje, pues dice cosas, ¿no? Pero digo cosas, en general, cosas así variadas. También dijo que no pactaría con Podemos y pactó, aunque no le gustó, hizo muchas cosas. Pero yo ahí quería hacer 2 comentarios. Uno, nos podemos fijar en qué pasó en Portugal, y que nadie habla de Portugal, pero Portugal pudo salir de una crisis que estaba peor estaba muy mal, estaba a punto de ser... Bueno, y de repente nadie habla de Portugal y la cosa fue bien. Y eso que había alguien que también decía que era un pacto Frankenstein. Y después, como estábamos un poco antes hablando de teatro... Sí, pero María Jesús, se te olvida que en Portugal no hay ningún problema con el tema de los independentismos y con... No, pero también del unionismo con España. También hay un partido que quiere unirse con España, pero que vamos a dejar Cataluña porque... Pero no te hablo solo de Cataluña. Solo hay que oír las declaraciones de Otegi. Cartagena también, quiere... Hay que oír las declaraciones de Otegi. Una de sus exigencias es que pero me estaban preguntando... ¿Me dejas que conteste? Porque quería cerrar con una obra de teatro, Los 10 negritos de Agatha Christie, y no sé si alguien la ha visto, pero empieza que van cayendo uno, van cayendo otro, van cayendo otro. Bueno, de la famosa fotografía de las últimas elecciones hay un negrito que ha caído, y digo negrito, o sea, haciendo eso, alguien ha salido de la ecuación. Y ha salido de la ecuación, evidentemente, porque errores se cometen, y muchos y muy grandes, ¿no? Entonces, lo que no puede pasar aquí es seguir cometiendo errores, porque si no, en la siguiente caerá otro negrito, y en la siguiente caerá otro negrito. Entonces, y me refiero, haciendo el símil de la obra de teatro de Agatha Christie, que no se sabía por qué, pero iban cayendo. Pero en este caso creo que sí que sabe por qué. Evidentemente hay que conformar un gobierno, hay que hacerlo lo antes posible. ¿Se podía haber hecho a principio de año? Por supuesto que sí, pero hubo gente que se empecinó en no hacerlo. Y ese ha caído radicalmente, pero de una manera brutal. O sea, de hecho ha dimitido, porque podía haberlo hecho. Igual que en 2016 podía haberlo hecho y puso encima de la mesa un pacto, un programa y tal y cual. ¿Por qué en 2019 no lo quiso hacer? ¿Por qué no lo quiso hacer? Cuando había un partido que había salido para evitar precisamente que los grandes partidos tuviesen que pactar con los independentistas, para evitar eso, y no lo evitó, pues ahora ha caído. Y esa es la reflexión más grande, ¿no?, que se tiene que tener. Yo creo que habrá gobierno porque tiene que haber gobierno, pero es más, aunque no haya gobierno, España es muy resiliente, aguanta carros y carretas, y esa es la gran demostración, ¿no? Pero yo creo que habrá, porque evidentemente las terceras elecciones es muy difícil que ocurra. Pero aquí, que alguien salga inmediatamente, cuando decía Sonia, dice, no, es que no nos ha llamado, pero sí, ya lo dijo Casado. Dice, no contéis conmigo. Lo dijo Casado. Lo dijo Casado, que no contéis conmigo. Pedro Sánchez.
Claro. Que no contara Pedro Sánchez, pero es que Pedro Sánchez se tiene que mirar muchas cosas. Bueno, pero si tú le Y dices, es no que me llames... Pedro Sánchez no o sea, es del PSOE. Ya, pero la cuestión es que es el encargado es el que muy probablemente, porque es cabeza de lista, dice, no contéis conmigo, pues vale, pues ya está. Pero que esa es la cuestión, ¿por qué? Porque todo el mundo está mirando a ver qué pasa en la siguiente, a ver si suerte en la siguiente, y si en la siguiente, pues los negritos que caen no son de los míos, son de los otros, ¿no? Y eso es un error garrafal, porque nunca, absolutamente nunca, nos ponemos de acuerdo para hacer cosas positivas cuando se pueden hacer. Y cuando estamos en peores condiciones, cuando ya el agua nos llega al cuello, entonces nos ponemos de acuerdo. Esa es la gran paradoja. O como decía un compañero mío en Telefónica, que inventó una palabra, le da mucho de inventar palabras, la parajoda. O sea, yo te voy a... ¿Parajoda? La parajoda. La parajoda. Eso es lo que te voy a... Para joder, básicamente, pero la parajoda, en vez de la paradoja. María Jesús, lo que no podemos obviar es que evidentemente aquí no es un negrito el que va a caer. O sea, con las exigencias tanto de los independentistas catalanes como los independentistas vascos, lo que está en juego es la unidad nacional, ¿vale? No sé si vosotros oísteis ahí en las declaraciones de Otegi, pero Otegi está tomando la postura de Torra. Está animando a la gente a salir a la calle y a tomar las calles, igual que hace Torra. Que no entiendo por qué este gobierno no ha tomado medidas inmediatas para parar a semejante terrorista. Porque Torra, no me cabe la menor duda de que, aparte de ser, no tengo ni calificativo, es un terrorista en potencia, porque todo lo hemos oído, como ha jaleado a las masas a salir a la calle, los detenidos por el tema de los que estaban preparando explosivos en Cataluña, pues son patriotas catalanes, y no entiendo cómo en un Estado de Derecho semejante personaje puede estar todavía en libertad. Yo, María Jesús, ya que te has referido a Albert Rivera solapadamente, yo voy a contestar tu referencia teatral con otra referencia teatral, con la frase de Shakespeare en Julio César, cuando Marco Antonio decía referido a Julio César una vez muerto: si todo el mundo piensa que grave fue su falta, gravemente la ha pagado. Si todo el mundo piensa que grave fue el error de Albert Rivera, gravemente lo ha pagado, dimitiendo no solo de la presidencia, sino entregando su acta de diputado y dejando la política. Un gesto que no ha hecho ningún político en este país a lo largo de 40 años de democracia. Y un poco siguiendo lo que decía Antonio, Esquerra Republicana de Cataluña ya dijo ayer que difícil sería que pactasen si no les entregaban una serie de exigencias. O sea, están casi, saben la posición en la que está el gobierno ahora mismo, y están dedicándose a crear un chantaje, pero un chantaje brutal. Y yo creo que es un chantaje que vamos a pagar, porque Cataluña está ardiendo, Barcelona está ardiendo por 40 años de irresponsabilidad de gobiernos que, para conseguir una mayoría absoluta y para conseguir estar en el gobierno, les han dado concesiones y han fortalecido poco a poco la independencia de Cataluña. Esto no se ha fraguado en unos meses ni en un año, se ha fraguado en 40 años de democracia. Lógicamente, si durante años este país resistió el envite de ETA, ahora, en este momento, está más debilitado políticamente que nunca. Y yo no quiero ser agorero, ni quiero ser gafe, pero si Cataluña está donde está, es muy fácil que Otegi, como dice Antonio, esté retomando la idea de, pues nosotros vamos a volver a la Kale Borroka, porque lo que estamos viendo en Barcelona es una auténtica Kale Borroka. No nos engañemos, no son unos estudiantes exaltados que están quemando contenedores, hay una organización ahí detrás, y hay unos tutoriales que le están diciendo a la gente cómo organizarse, cómo atacar, cómo parar una carretera, cómo crear una serie de bombas. A mí me está preocupando lo que se está fraguando allí y cómo se puede reflejar en un País Vasco que he oído decir, no está vencido, solo está dormido. Lo que está claro es que están aprovechando la inacción de este gobierno para crecer exponencialmente. Bueno, no sé si fuesen incendios, también Nada, yo es que como estoy aquí helada de frío, que me tiene sin calefacción, y estoy aquí que me están dando tan calofrío, pues os dejo que explayéis, y ahora cuando me caliente, pero pues en cualquier caso también hay incendios digo. En París, también hay incendios en Hong Kong, y por supuesto no digamos nada de Chile, que ha tenido que ceder lo del clima, y al final ha tenido que venir a Madrid, que ha tenido que venir a España, en Madrid. Pero que la cuestión aquí es que finalmente, con más o menor movilización,
la gente se mueve. A veces parece mucho, a veces parece poco, a veces hay incendios, ¿no? Pero que evidentemente que eso es un problema, lo sabemos todos. O sea, no estás diciendo absolutamente nada nuevo de lo que se ha hecho. Lo que yo he dicho es que aquellos que venían para solucionar el problema han sido parte del problema, no han sido parte de la solución. Y eso no lo digo yo, lo dice Nart, uno de los fundadores de Ciudadanos. Entonces, lo ha dicho él. Dice, aquellos que venían a solucionar el problema se han convertido en parte del problema, no se han convertido en la solución. Y ese es el tema. Si hubiese habido algún otro intento, menos personalismo, menos decir que una cosa es el PSOE y otra cosa es el presidente del PSOE, exactamente igual que decir que una cosa es Ciudadanos y otra cosa es Albert Rivera. Bueno, finalmente los partidos, digamos, de gran fuerza del jefe, no hay diferencia. Si no se hubiese puesto encima de la mesa los temas personales al principio de la legislatura, no estaríamos aquí. Estaríamos de otra manera. Ciudadanos creo que ha pagado caro su ambigüedad desde que empezó en la política nacional. O sea, no podemos obviar eso es evidente, a todas luces, ¿no? Se ha posicionado hoy en un sitio y mañana en otro. Y donde hoy ha dicho una cosa, mañana ha dicho la contraria. Bueno, eso no es tampoco así, Antonio. Quiero decir, bueno, pues sí es así. Ciudadanos es un partido de centro bisagra que puede pactar izquierda y derecha. De centro bisagra. Es un partido de centro. Y como es de centro, es que yo no sé por qué la gente quiere que Ciudadanos se posicione en la izquierda o en la derecha. Ciudadanos está en el centro. Y como está en el centro, en un momento dado puede traerse al centro a la izquierda y puede traerse al centro a la derecha, que es lo que mucha gente en este país quiere. O sea, quiere moderación, tanto de izquierdas como de derechas. No quiere radicalismos. O sea, radicalismo me refiero, por ejemplo, lo que está pasando. Yo tengo claro que Unidas Podemos, se va a llevar al PSOE más hacia la izquierda. Eso está cantado, vamos, no hay que ser un genio en la política ni un visionario para saber algo así. Entonces hay mucha gente que lo que quiere es, por ejemplo, estaría de acuerdo con que gobernase el PSOE, pero un poco más posicionado en el centro, más moderado, que más radicalizado. Pero es el PSOE de izquierda. Yo no digo que no sea de izquierda, pero es de izquierda moderada. ¿Pero de ultraizquierda? O siempre se ha defendido como de izquierda moderada. Mira, Fabiola, yo sinceramente no tengo nada en contra del PSOE. Creo que el PSOE en su posicionamiento tiene ideas muy buenas, igual que el PP en su posicionamiento tiene ideas muy buenas. Pero concretamente Pedro Sánchez lo ve un peligro para este país. Yo sé que en el PSOE hay gente muy buena, la que yo he conocido y que me parecen grandes profesionales. Pero Pedro Sánchez desestabilizó este país, echó a Rajoy en el momento en el que no debería haberlo echado. Hubiera sido preferible dejar que acabase la legislatura, porque llevamos 4 años de inestabilidad que le está costando cara a la economía de este país. No hay inversión, porque la inversión extranjera no viene si se ve en un panorama políticamente inestable, y llevamos prácticamente 3 años largos de inestabilidad política sin inversión. Lo están diciendo todos los analistas financieros, que esta situación, este país, la va a pagar cara. No debemos olvidar que nos viene una recesión económica y la tenemos a la vuelta, la tenemos ya en casa. Lo que pasa es que todavía no la hemos visto, pero estamos inmersos en otra recesión económica. Llamémosle recesión, desaceleración. Esto es una nueva crisis, que esperemos no sea tan fuerte como la que hemos pasado, porque no nos ha dado tiempo a recuperarnos de la anterior. Entonces, a mí me da miedo el panorama que tenemos con respecto a... Y en el futuro se van a ver las consecuencias de lo que estamos viviendo. Entonces, creo sinceramente que Pedro Sánchez ha sido un problema para este país. Y no me estoy metiendo con el socialismo, me estoy metiendo concretamente con Pedro Sánchez, con esa persona. Bueno, pues yo creo que por alusiones ya me va tocando, ¿no? Tienes los próximos 10 minutos para contestar a todos. Les estoy dejando aquí a todos hablar y estoy escuchando pacíficamente. Bueno, mira, vamos a empezar. Pues, Antonio, lo siento, pero yo, como votante del PSOE, no me siento en ningún momento defraudada ni engañada por mi partido. Pues nos ha engañado, ¿eh? Pues nos ha engañado, no. Nos ha engañado a todas. Te habrá engañado a ti, te habrá engañado... No, sí, gracias. Yo no me siento engañada. Yo creo que lo que ha hecho nuestro gobierno, lo que ha hecho nuestro presidente en funciones, ha sido pelear y luchar por una España que sí que debe salir de una situación en la que se encuentra, porque sí que es cierto que nos encontramos cansados y agotados de una vorágine de elecciones y una vorágine en la que no queremos estar ninguno, pero que es una situación que también ha sido bloqueada no por el PSOE, ha sido una situación bloqueada por otros grupos políticos que, aunque se encuentren en el centro bisagra, en el centro derecha o en la ultraderecha, han sido los que han bloqueado esta situación.
porque han sido los que no han apoyado los presupuestos, los que han hecho que llevemos a esta situación de volver a generar unas elecciones que no eran demandadas ni por unos ni por otros, sino unas elecciones a las que nos hemos visto abocados por otros y que otros han pagado muy caro el poder llevarse a cabo por esto. Que evidentemente Albert Rivera ha dimitido porque, según tú bien, tiene una ética que le tal. Pues mira, esas lecciones se las das a otro, pero a lo mejor a ese que dices que ha hecho tanto daño o que crees que está haciendo tanto daño para este país, como es Pedro Sánchez, cuando consideró que su partido no estaba o que él no se encontraba de acuerdo con aquello que se estaba haciendo, decidió dimitir, dejó su acta de diputado, dejó todo y empezó a creer en un proyecto que él consideraba y un proyecto en el que está luchando ahora y un proyecto que va a dar resultados y un proyecto que se basa en la cohesión de un país para llevarlo a cabo. De nacionalismos no hay que hablar. O sí hay que hablar, pero hay que hablar de una manera mucho más moderada, Antonio. No creo que porque nos pongamos más en la boca España es única o la nación española, vamos a querer más o menos a nuestra nación. Lo que no podemos olvidar, Fabiola, es que son nacionalismos, o más que esos nacionalismos con los que pretendéis formar gobierno, su único fin es romper España. Pero es que parece que se nos olvida la historia española. Parece que se nos olvida la historia española. A la fuerza. Y yo, ninguno de los dos nacionalismos me gusta, absolutamente ninguno. Porque el otro día dije que existen tantos países como personas ahí, porque cada persona es individual. Este gran país donde estamos es la unión de muchas cosas distintas. En el instante que alguien quiere decir España una, grande y libre, eso me suena a una cosa que está... Bueno, yo creo que nosotros no llevamos esa proclama. Y que a base del poder de las armas, de negar la realidad de que todas las personas tienen derechos por ser personas, no ser persona de un sitio pequeño, sino por ser persona, cuando se niega eso, es el peor nacionalismo. Pero ¿quién niega eso? Pero yo alucino con vosotros. ¿Quién está negando eso? Pero si no me habéis dejado terminar, ¿cómo vais a alucinar conmigo? Si es que yo no lo entiendo, si es que os dejo a todos hablar y a mí no me dejáis. ¿Tú crees que España es una nación de naciones? No, no, de verdad. ¿Tú crees que España es una nación de naciones, por lo que estás diciendo? Te pregunto. Yo es que no sé ni siquiera definir eso. O sea, defínemelo. Cuando alguien me lo defina lo podré decir. Lo que sí que es cierto es que la Constitución española pone nacionalismos y regiones, ¿vale? O regiones y... bueno, no sé, pero que habla de eso. Habla de una sensación histórica que había. Porque finalmente, ¿por qué se le dieron los fueros? Nacionalidades, ¿no? Nacionalidades, eso. Que no es lo mismo, nacionalidad que nacionalismo. Bueno, pero... Y Fabiola está a medio hablar. Pero la cuestión, ¿por qué se dieron los fueros? ¿Por qué se hablaba, en muchos casos, incluso antes del Reino de Murcia, del Reino de Navarra, incluso en esa época? ¿Por qué? Porque es un conjunto de cosas distintas. Conjunto de cosas distintas, no de cosas todos iguales, que es muy distinto. Venga, Fabiola, mira, sigue. Solamente en esta mesa se demuestra esta mañana quién es capaz de escuchar y dialogar. Porque me vais a perdonar, pero es que no me habéis dejado intervenir en ningún momento. Y esto es el PSOE. Nosotros somos el PSOE. Somos capaces de escucharos, de entenderos, de dialogar y de dejaros que habléis, aunque a nosotros nos tapéis la boca. Pero en el fondo nosotros somos los que trabajamos, los que luchamos y los que no vemos en ningún momento los toros desde la barrera, sino que cuando vemos en todo momento que hay que trabajar, que hay que unir fuerzas, ahí estamos, luchando y trabajando, y no echando balones fuera, ni diciendo que España es una y única y que todos tenemos que luchar y que trabajar, o que somos un partido bisagra que podemos girar hacia la derecha, hacia la izquierda. Eso no es tener unas ideas claras, eso no es tener, y perdona que sea tan clara y que a lo mejor me esté metiendo con vuestros ideales, o limitar a otros, como hizo Casado. Yo pactaré con todos, hablaré con todos menos con Pedro Sánchez. Pues perdona, pero Pedro Sánchez es nuestro líder, pero Pedro Sánchez es la persona que nos representa y es nuestro secretario general y es la persona más dialogante con la que te puedas volver a encontrar. Sí. Y ahora mismo... ¿Se ha demostrado? No, se ha demostrado, no. Pues se está demostrando ahora mismo en esta misma mesa que todos interrumpís... Perdona, yo no te he interrumpido. Que, o sea, todos que dais, no digas que todos. Que todos dais por hablar, que todos estáis sin dejar hablar. Y yo os he dejado a todos hablar, explicaros y entenderos. Y
de verdad, desde la barrera se ve todo muy bien, y cuando todos limitamos y todos decimos que no a una cosa y después nos quejamos de que es que hemos ido a elecciones porque es que no ha sido capaz de hablar, pero si todos os habéis cerrado, si Ciudadanos dijo que iba a decir que no es no a los presupuestos, si el PP dijo que no se votaban los presupuestos, que se había que ir a elecciones, que el gobierno sabría lo que hay que hacer, si Vox ha aprovechado esta debacle que ha tenido Ciudadanos para subir, haciendo una campaña electoral, aprovechando de una serie de cosas que a mí personalmente, Antonio, y no es contra ti, sino contra el partido, pues algunos de vuestros ideales me parecen que son denigrantes y que afectan a la dignidad de una persona. Igual que al contrario. Sí, pero que eso no me limita a hablar contigo, programa. Pero que te digo claramente que creo que denigran a mí personalmente tu partido. Como mujer me afecta y como mujer me duele y como mujer no soporto unos ciertos ideales que sois capaces de defender, pero como social, pues no me gusta, por ejemplo, que en lugar de violencia de género me habláis de violencia intrafamiliar. Pues no me parece porque justo. Esa ley de violencia de género no protege a la mujer y lo que hace es criminalizar al hombre. Mira, no voy a entrar en ese tema, te lo juro por Dios. No voy a entrar. Te prometo que estamos hablando de política nacional y no voy a entrar en eso. Pero también me molesta mucho, por ejemplo, el PP cuando, en mis términos socialistas, cuando creo que la igualdad y el derecho de todos a todos es igual y ellos solo opinan por las rentas más altas. Madre te quiero mía, decir, por Dios, es que vamos de verdad, a ver, Fabiola. no, pero vamos a ver. El discurso te ha quedado precioso, no, sí, precioso no, es que no has dicho nada. Precioso no. Oye, te ha quedado precioso, que es que los del PSOE somos los que trabajamos y los que estamos ahí siempre. No, perdona, pero somos bueno. los que estamos ahora mismo trabajando por hacer una España en el que pero exista ¿qué un dices? gobierno de cohesión, en el que se ¿De pueda... cohesión? ¿Cuando quiere pactar con Torra y con Otegi? ¿Eso es cohesión de español? Pues nada, es que se está olvidando que Aznar gobernó con el PNV. ¿Y qué? Ay, ¿qué? Claro, no es lo mismo. No, claro, es verdad, se nos olvida. Que no se me olvida nada, pero es que vosotros lo recordáis todo. Todo lo recordáis. Y a vosotros se os olvida lo que os interesa. Hombre, claro, igual que a vosotros. Cuando llamamos a la puerta se ve que no es lo mismo que salir a abrir. Entonces, no, claro, por supuesto, ahí tienes la prueba. No, evidentemente, cuando gobierna el PP y pacta con quien le da la gana y pacta con quien consideramos los demás también, que no son justos para gobernar, entonces está bien. Pero cuando gobiernan otros haciendo pactos o cuando les apoya Coalición Canaria, entonces sí se puede. Que esto perfectamente lo podía haber hecho antes. Que esto lo podía haber hecho antes, no engañarnos así. ¿Cómo vamos a hacerlo antes? Pero hombre, pues si todos con Podemos, si todos os negáis, si todos no queréis. El primero que se negó fue Sánchez, que no podía dormir. ¿Qué me estás diciendo, Fabiola, por favor? Así tan... Que sigáis, que yo sigo escuchando y seguiré manteniendo mi Yo creo que lo que quiere decir Sonia, que es lo que yo también pienso, es que ahora mismo tenemos el mismo escenario que antes de las elecciones. No, peor. Si antes... No, tenemos un escenario peor. No, si antes era no es no, que es el doctor No, vuestro presidente, porque no es el mío, desde luego, el no es no, al día siguiente de las elecciones, bueno, les faltó darse un pico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y luego, si hablamos de que respetáis, de que sois dialogantes, con nosotros no. Habéis excluido a Vox completamente, tratáis de anularnos. Y eso, antes o después, el PSOE lo pagará, evidentemente. Tenemos casi cerca de 4 millones de votantes. Yo creo que se insulta gravemente a nuestros votantes, a nuestros compatriotas, a vuestros compatriotas, cuando se habla de extrema derecha, de xenofobia, de franquismo y de todas las barbaridades con las que nos tildáis desde la izquierda. O sea, eso es una auténtica aberración. Simplemente porque no pensamos como vosotros, porque no seguimos la corriente de pensamiento único progresista. Y ahora te dejo hablar. No, yo no te digo nada. Yo no creo que... Vamos a ver, creo que cada uno es capaz de tener una idea sobre cómo gobernar y cómo hacer las cosas. Y sí que es cierto que con vosotros o con Vox se ha limitado el diálogo por una sencilla razón, porque las posturas de diálogo o las posturas de partida son completamente opuestas. Claro, y evidentemente por eso no me siento a ver si encuentro algún punto de encuentro. Es que no vamos a... Es que mira... Lo mejor es excluir y decir, no, es que esto es la extrema derecha. Es que tampoco es ninguna barbaridad, tampoco es mentira. Somos un partido de derechas. Sois un partido de derechas
muy radicales. Es que no, Muy radicales. Dime en qué somos radicales. Pues en la es ley que no de- es cierto, ese discurso no es cierto. Bueno, simplemente lo que se ha dicho, o sea, derogar todas las leyes de género. Bueno, eso es no entender absolutamente nada. En nada a la mujer. A mí Ni, eso ni me a la parece mujer, ni a la denigrante. diversidad, ni nada parecido, derogarlas. Pero aparte yo voy a hacer un símil. No, porque- derogar no. No, O sea, que lo ha la- dicho, se escucha la hemeroteca, ha dicho derogarlas. Sí, derogarlas. claro, por supuesto. ¿Qué es derogar? Derogar Por es supuesto. quitarla. Y Pero- darle protección a la mujer de verdad. No, pero- con penas que Pero- se lo haga pensar mucho al agresor, ¿eh? Y al violador reincidente. Pero estamos hablando de dos cosas. ¿Quién es capaz de firmar una cadena perpetua? ¿Quién? El único que lo tiene encima de la mesa es Vox. Esa Bueno, es una medida para defender a las mujeres en Pero condiciones. si no estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de todo el tema, digamos, personal, de la diversidad, ya no solo de las mujeres. Queréis derogar rápidamente la ley de Murcia de igualdad social LGTBI. No, para eso lo que hacen es dar una subvención Eso es a falso. una asociación que cura la homosexualidad. Que Vale, yo pues, todavía bueno, no conozco Fabiola, que la homosexualidad sea una enfermedad. Gracias por recordármelo, gracias No por lo sabía, recordármelo. No lo sabía. Bueno, pues gracias por recordármelo porque lo sacó Juan Antonio Andújar el martes pasado y esa noticia es totalmente Esa falsa. noticia es totalmente falsa. cierta. No. ¿Se le han dado cuánto era? No, eso es 8.500 euros a una, falso. a una Busca la asociación. noticia, es falso, totalmente falso. Bueno, Totalmente falso, porque además dijo aquí aquí que la había aprobado Vox con el apoyo del PP o al contrario, no lo recuerdo. Pero esa propuesta del noticia PP en el es Ayuntamiento de Murcia. falso. Propuesta del PP en el Ayuntamiento de Murcia Eso es falso. en la estrategia de Y subvenciones. sigue demostrando quién miente en este país. O sea, quién inventa, quién manipula y quién tergiversa la Pues yo información. esa noticia la he escuchado en la tele. No Pues la he es que escuchado la televisión... en televisión bueno, pues nacional. búscala en internet, Pero- porque pero- es totalmente falsa. Es un fake. En cualquier caso, Tal como está en la televisión, habría que ver en qué canal ha sido. ¿eh? Porque la verdad es que hay que ver, Pues ¿eh? entonces, Hay que ver cómo están las como cosas. esa mentira es falsa, vamos a recordar las palabras creo que era de una diputada vuestra, Sí. que la costura empodera a la mujer. Vamos Pues a te voy a ver. decir una cosa. Sí, pero tú has visto te voy a decir has visto una esa cosa. entrevista En al mi vida completo. voy a estar empoderada porque no sé Joder. coser ni un botón. Pero alguien realmente que, como tenga se yo que queda en el empoderarme titular, por la gente eso, se queda en el titular de vamos apañados. la gente se queda en el titular de ciertas informaciones Y vosotros con también, interés nos de quedamos cada uno con la manipulación. suya, claro. Vamos a ver, es que yo sí que he escuchado a esa mujer y lo que hace es hacer en modo irónico esas declaraciones. Lo que pasa es que se tergiversan. Y también es muy irónico cuando dice proteger a los niños homosexuales, si eso existe. Claro. Si eso existe, diciendo como si no existiera, como hay cosas que hay que esconder, que hay que tapar, que como es pecado, mejor que no se diga, si eso existe. O sea, vamos a ver, eso son declaraciones, evidentemente pueden ser puntuales, pero cuando creo que alguien, un líder nacional, dice que lo primero que va a hacer es derogar las leyes de género, y así lo dice, o sea, no va a hacer otras cosas, derogar las leyes de género. Pero hay una cosa muy importante que es el La ley de violencia de género. No, las leyes de género, incluidas las LGTB, que nos olvidemos de todas ellas. Pero eso lo ha dicho. Pero aparte, yo quiero poner un símil. Pero de todas formas, María Jesús, las leyes no las puede derogar un partido. No, pero es su intencionalidad. O sea, No, queremos bueno, pelear para que eso desaparezca. Pero la hay una intención cosa que cuenta, hay pero una hasta cosa- cierto punto. Por eso cuando yo he dicho los nacionalismos o esas cosas. El otro día escuché unas declaraciones de la CUP en televisión, en TV3. Y decía que los derechos individuales no existen, que lo que existen son los derechos colectivos, que una persona no tiene derecho a hacer cosas. Bueno, ese es un mensaje que corresponde también a los extremos, los derechos colectivos frente a los derechos individuales. Yo creo profundamente en los derechos individuales de la persona. ¿Pero el derecho a qué? El derecho a vivir, a existir, a no ser discriminado, a un montón de cosas, y ese es el derecho individual por encima de los derechos colectivos de los territorios, de los países, incluso de lo que sean los derechos individuales. Por eso, cuando el otro día hablabais de que habían personas ilegales, no, las personas no son ilegales, son su situación. Y cuando alguien confunde la situación con la persona, es cuando la cosa se va a los derechos de los estados, los derechos de los colectivos frente a los derechos individuales. Y yo lo siento, pero en este caso, yo creo en los derechos individuales de la persona, pero los derechos esenciales de poder desarrollarse sin que nadie le condicione, sin que nadie le penalice, sin tener posibilidad de formar una familia, sea la que sea, y dar de comer a sus hijos y además tenerlos, por supuesto.
tenerlos por supuesto, naturalmente y entrar legalmente en cualquier país que no sea el tuyo. Contestando a Antonio, según él la noticia era mentira, pero la concejala de Derechos Sociales y Familia de la región de Murcia ha confirmado que se han dado 127 a 127 entidades sociales subvenciones en 2018, entre las que se encuentra la Asociación Católica que corrige la desviación sexual. Confirmado. En la región de Murcia, en el diario. La semana pasada y era un fake. Vale. Pues en el estado de gastos de las subvenciones. ¿Qué diario es? Lo pone en la región de Murcia, en el diario.es, región de Murcia, y sale en el estado de gastos. No, pero si además hay concejales que lo han puesto encima de la mesa. Los que lo sacaron, precisamente. Que bueno, que yo no te digo nada, que sí, que será sacado de fuera de contexto, que las mujeres nos tenemos que empoderar cosiendo, que será una face también, que hay que curar la homosexualidad, pero yo creo que con esas bases yo no puedo dialogar con alguien que limita a las personas a que sean a lo mejor rubias y de ojos azules como en Alemania no, pero sí morenas y de ojos castaños que estamos en España. Entonces, de todas formas, saber coser un botón siempre viene bien. Ay, pues hijo mío, yo sé. Pues mira, ya estás empoderado. Yo también sé coser un botón, alguna vez me tengo que coser alguno. Mira, lo siento mucho, pero conmigo no se vayan a llevar. Si alguna vez te tengo que coser un botón, te lo conmigo no se van a llevar esa joya. Fabiola, la noticia ¿de cuándo es? Pero sí que es verdad que una vez que intenté coser una cremallera, el lié parda. O eso es más complicado. Una cremallera. Eso es mal lío. Bueno, vamos ya entrando en la recta final. Vamos a hacer esa ronda final. Me habláis de lo que os apetezca. María Jesús, sé que tenía un tema que quería poner sobre la mesa. Yo creo que es un tema importante para Ellín y sobre todo para ver que algunas cosas... Que a mí me lo ha comentado antes de empezar el programa y a mí me da mucho yuyu esto, pero bueno. Sí. Bueno, sabéis que desde ayer... ¿El qué? El INE, mediante los móviles, está haciendo una encuesta de movilidad. Eso es esencial para Ellín. Es tan importante para Ellín que no sabemos hasta qué punto puede ser significativo. 2018, Vox no estaba en el gobierno de la región de Murcia. Pero ahora sigue. Pero sigue apoyándolo. Pero sigue diciendo que no, sí. Esas subvenciones se dieron en 2018. ¿Qué tiene que ver eso con la situación actual? Que se vuelven a dar. Vuelven a dar, que las sigue dando, que las sigue confirmando, que no las quita. Es un fake, Fabiola, que lo busqué yo la semana pasada y era un fake. Si me dejáis para explicar eso. Sabéis que durante el año pasado se estuvo luchando mucho por el tren y se hablaba de un tren social, de los cercanías, etcétera, etcétera. Ellín no está metido en la obligación de servicio público de Renfe porque en los informes que emitió decía Renfe que la gente no cogía el tren. Eso es cierto, si no tienes trenes no los coges, ¿no? Entonces, ¿cómo poder vencer a eso? ¿Cómo poder decir que realmente hay gente de Ellín que se traslada a Albacete y a Murcia y viceversa, que justificaría un tren social, en este caso, que justificaría un cercanías, si se tienes que basar en algo? Bueno, la herramienta más potente que se tiene ahora precisamente es ese famoso Big Data al que va a acceder el INE, igual que accede a las declaraciones de renta de todo el mundo para saber cuánto cobra o deja de cobrar de manera anónima. Pues esto es lo que va a hacer y entonces de esa manera sabremos exactamente en Ellín, y me gustaría que cuando esos datos se publiquen, porque se publicará, el INE tiene obligación de publicar absolutamente toda la extracción que haga, veremos cuánta gente se traslada de Ellín a los dos, a Albacete y a Murcia. Y eso va muy bien para que a la hora de las reclamaciones decir que una cosa es que la gente no use el tren porque está usando otras alternativas, que evidentemente desde el punto de vista ambiental son peores y económicamente también son peores, y lo suyo es que la gente esté tranquila y que sepa la importancia de que eso se haga de esa manera, porque así tendremos los datos esenciales para diseñar una política pública, para poder demandar, señores, que Renfe diga que solo cogen 3 por los horarios, pero que realmente hay 1000 personas que cada día se mueven de Ellín a Albacete o a Murcia, que es aproximadamente lo que sé, pero que tengan el dato. Y eso es muy importante, esa información es importantísima que se tenga para diseñar las políticas públicas, en este caso de transportes. Por eso se llama el análisis de movilidad de los ciudadanos. Hasta ahora los análisis de movilidad se hacían unas encuestas que eran muy pesadas, muy caras y que daban muy poca precisión. Ahora se puede hacer
con una cosa que tienen la información las operadoras porque es esencial. O sea, las operadoras saben en cada instante, cada móvil, no cada persona. No estamos hablando de personas, de móvil. Lo que pasa es que supone que alguien se mueve un móvil de un sitio para otro, el teléfono se mueve porque va acompañando a una persona. Y esos son los análisis de movilidad que se hacen. Entonces, eso es esencial que la gente esté tranquila, pero que es fundamental que el INE extraiga y haga ese procesado. ¿Cuánto iba a durar? Bueno, perdón. No. Solo 10 días. Solo 10 días, ¿no? Porque la cantidad de datos que tienen que manejar es tan grande que no se puede hacer en claro, menos. La cuestión aquí es esa, que esa es una información esencial. Igual que se hace análisis sobre la estructura. O sea, cuando dicen que la renta media de los españoles o el salario medio es tal. ¿Por qué? Porque miran absolutamente todas las declaraciones de renta. Y eso es normal. Lo tienen que tener. Sin esa información no se pueden hacer análisis. Y ahora hay una información muy potente que se habla de la movilidad. Bueno, pues eso es lo que va a hacer el INE. Todo el mundo se ha dicho que nos quitemos. Hay una manera de hacerlo. Si apagamos los móviles durante 10 días, el INE no sabrá la gente que se mueve de los sitios. Y entonces pensará que realmente Renfe tiene razón. Que Renfe tiene razón diciendo que no hay nadie que se mueva porque no hemos detectado movimientos entre Ellín y Albacete o Murcia. Bueno, yo sinceramente, yo que soy un friki y me gusta mucho la tecnología y demás, creo que no hay que ofuscarse con todo este avance tecnológico. Y yo creo que hay algo muy oscuro detrás de este Big Data, que sí puede ser una herramienta que facilite la ayuda, o sea, que facilite el crear los datos al Instituto Nacional de Estadística, seguro. Pero voy a hacer una reflexión. Yo tengo un muy buen amigo que durante mucho tiempo trabajó en seguridad informática y hace unos años decidió dejar de trabajar en eso, está trabajando en un instituto, pidió plaza en un pueblo chiquitín de la sierra y tiene un móvil de los antiguos, sin 4G. Déjame terminar. No tiene 4G, no tiene nada y lo tiene además con todos los cortafuegos. Solamente para llamar y recibir. Exactamente, posibles habidos y por haber. Déjame terminar, por favor, María Jesús. A mí me ha llegado a pasar hace 2 semanas una cosa que me dio auténtico escalofrío. Y todavía no sé cómo, es que puse un patrón de búsqueda en mi teléfono móvil para buscar una cosa, además un patrón de búsqueda que no era habitual, no es como, por ejemplo, dices, yo qué sé, una noticia actual, no, era un patrón de búsqueda de una cosa muy concreta de información de teatro. Y cuando abro ya no mi ordenador personal, sino el ordenador de mi despacho en el ayuntamiento, que entro con mi usuario, de repente el primer patrón de búsqueda que me sale allí en el Google es el que yo he puesto en mi teléfono móvil. ¿Por qué lo tendrás sincronizado? Porque los tendrás sincronizado. Hombre, si no te hace eso. Claro. Eso no tiene nada que ver con telefonía móvil. Eso se llama sincronización de Google. No he sincronizado Google, pero fuera de eso... Pero la cuestión es que ese amigo tuyo, ese móvil está exactamente igual de actualizado que el resto. Bueno, a lo mejor tú sabes más de informática que un tío que ha sido jefe de seguridad informática de una de las grandes empresas de este país. Yo sé más de redes de telefonía que él. Vale, puede ser, pero... Me refiero que la necesidad de localizarle, saber que él está allí para poderle llamar... Lo que yo te digo es que yo, como ciudadano español, saber que el Instituto Nacional de Estadística o que cualquier, digamos, sección del gobierno puede saber cuáles son mis movimientos personales, y no es que vaya a hacer nada ilegal, es que yo quiero mi privacidad. Y no quiero que violen mi privacidad porque ahora es por una estadística, luego será por otra cosa. Al final, los móviles que tenemos y el estado de conexión global en el que estamos sumidos vulnera en buena parte nuestra privacidad. Y yo creo que hay que tener cierto cuidado con eso. A mí, como me decía José Luis, a mí me da un poco de yuyu y creo que hay algo muy oscuro detrás de este Big Data. Y creo que hay que moderarlo. En cualquier caso hay que distinguir lo que hace la red, que es lo que se le ha pedido, a lo que hace Google, que está por encima de la red. Lo que tú has visto cuando cuando te dice, usted activa cookies o los desactiva. Si desactivas los cookies, eso no te va a aparecer. Si tú no pides que se sincronice, eso no te va a aparecer. Y la información que usa Google es por encima de la red. Pero todas las compañías de teléfono tienen que saber dónde estás. Y lo tienen que saber porque si no, no existirían comunicaciones. Nadie podría hablar contigo. Porque si no saben dónde está, no saben a través de qué antena se hace. Esa información que hasta ahora solo se podía usar pues para comunicarse, hay una posibilidad que se use para hacer políticas públicas. Ya no solo para saber cuántas antenas hay que poner, sino, por ejemplo, esto tan reciente en Ellín de saber si tenemos o no derecho
a tener unos cercanías. Sí, bueno, pero eso dependerá luego si se quiere utilizar los datos para eso. No, pero la cuestión es que se podrá tener los datos, sí, pero que se utilice. No, se utilizará en tanto en cuanto, porque esa información será pública, porque tiene obligación de decirlo, de decir cuántos se mueven de movilidad, y nosotros desde el Ayuntamiento de Hellín podremos decir, según el INE, ha dicho que se mueven tantas personas entre Albacete y Hellín. Ahora no podemos decir. Queda claro, María Jesús. Sí, pero serán personas que tengan móvil, ¿no? Porque el que no tenga móvil... No, claro. Claro. Lo vas a controlar poco. Pues a lo mejor, como dice Mario, por ahí hay algún... De todas formas, yo no sé... tienes móvil, o sea que ya... Yo no sé si a vosotros os ha pasado de estar como ahora y tener una conversación y luego tiras mano de Facebook y te salen anuncios. Bueno, sobre lo que has hablado. Vamos a ver si esto está relacionado con lo que hemos hablado. Sí, estos móviles están escuchando constantemente. Quitarle las baterías a los móviles es complicado. Para eso, quitarle las baterías. Es que hay que romperlos. A ver, claro, Fernando, a mí, este amigo que te digo, me ha encendido la cámara del móvil, sí. O sea, porque me ha dicho, qué jersey más bonito llevas, y estaba hablando con él. Porque te ha hackeado el móvil. Claro, y además me ha encendido el micro del móvil, y eso él me lo decía como broma, como tal, lo dice, no, pero es que él me decía, es que lo que se puede hacer ahora mismo con la comunicación global que tenemos es increíble. A mí me llegaron a decir ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, que no, es que no me acuerdo quién me lo dijo, que no se iba a comprar un Rumba porque llevaba cámara y sonido y que iba, digo, pero ¿cómo va a llevar cámara el Rumba? Que ahora llevan... Es más, yo creo que... Y que te escuchaban y tal, y digo, no me lo puedo creer. Pero bueno, vamos a ver, la cuestión, yo quería hablar de esto, porque es tan importante que se sepa por qué se hacen las cosas. Igual que tienen absolutamente todas nuestras declaraciones de renta. María Jesús, que el biológico lo veas tan importante, además, con la utilidad que le estás viendo para ese asunto concreto. Pero a mí lo que me da yuyu es que yo sé que eso se está haciendo desde hace mucho tiempo. Sí, que no ha trascendido, que el Estado o las empresas no han querido darlo a conocer y tal, pero el control lo tienen desde hace muchísimos años. Ahora tienen. Lo que pasa es que ahora igual es que quieren en 10 días oficializar muchos datos que ya tienen, pero bueno. No, pero esos no los tenían. Controlados estamos, sí. No van a tener. A ver, si tienen la posibilidad de saber dónde está cada uno de los ciudadanos, no lo vas a utilizar, pues a lo mejor no se ha utilizado lo suficiente ni se ha dado a conocer, pero eso se está usando desde hace muchos años. Por lo que yo pienso, ¿no? ¿Qué es lo que me da yuyu? Saber que esto es así. Yo que he estado dentro, para que la gente sea tranquila, la posición o se da en datos agregados, como es este caso, que son anónimos, pero en datos concretos tiene que ir firmado por un juez. Bueno. Y, no, te lo digo, porque yo las he visto y está en la unidad mayorista. Para darlos a conocer. Tiene que estar firmado por un juez para darlos a conocer. Pero para que se den a conocer. Pero no para hacerlos. Los tienes. Pero para tenerlos en el archivo. Que los pida un juez es otra cosa, pero no, al gobierno se le entregaba. Bueno, no sé, yo estaba trabajando en esa compañía, en la unidad que hacía esas cosas. Ese es el tema que nos propone María Jesús, que realmente para este asunto del tren puede ser muy importante, muy interesante. Venga, otras cuestiones, rápidamente ya. Bueno, pues sí, estamos a un par de horas de 19, estamos a 19. Sí, no, pero a un par de horas de conocer la sentencia de los ERE de Andalucía. Ah. De esos que trabajan por el bien de España. O sea, vamos a ver cuál será el mayor caso de corrupción a nivel nacional, si PP o PSOE, porque tenemos dos grandes candidatos a... Pero bueno, tú tranquilo que vais a llegar vosotros en las próximas elecciones y vais a gobernar el país y lo vais a salvar de todo, empoderando a la mujer, cosiendo botones. Yo hay una cosa que sí que quiero decir y que si hacemos un análisis de todo simpático de toda esta tertulia de hoy, es verdad que cuando hablamos de temas nacionales y empezamos a defender a nuestros partidos nos convertimos en Rottweiler, furiosos, pero cuando hablamos de Hellín llegamos a consensos y somos más moderados y hacemos cosas juntos. O sea, que eso sí que es verdad, eso sí que me parece bonito, ¿no? Que cuando hablamos de nuestro municipio ahí sí que sé que somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Qué tienes comisión? A ver. Bueno, me acaban de decir que tengo una comisión ahora, claro. que tenemos que salir disparados. Sí. Pues, Sonia. Antes has dicho que... Yo no. Sí, tú. Usted. Antes ha dicho usted que podíamos hablar de lo que nos preocupaba y a todos los partidos políticos y tal, y yo creo que hoy en día vamos a dejar un poco el tema nacional y vamos a hablar un poco más de Hellín.
Y principalmente lo que más nos preocupa a nosotros es el empleo, el trabajo, que vengan empresas y que de una vez por todas pues nos siga subiendo el paro en nuestra localidad, porque creo que es un tema bastante que hay que cogerlo con pinzas. Entonces, pues nada, y a ver de qué manera se puede solucionar y traer empresas y nada, pues seguiremos viéndolo en comisiones y tal, que es lo que yo decía, que es lo que más nos preocupa y sobre todo yo creo que a los sellineros. Más que el INE nos esté investigando, yo creo que es comer cada mes y llegar a fin de mes vamos, para poder comer. Y eso es lo que más nos preocupa. Entre comer y adelgazar está la cosa, ¿sabes? Bueno, comer bien para poder no engordar. Fabiola. Bueno, pues poquito más añadir que vamos a seguir trabajando en todas nuestras posibilidades y haciéndolo lo mejor que podamos para que Ellín tenga todas aquellas cosas que necesita y aquellas que consideramos que son primordiales y necesarias. Seguiremos trabajando por Ellín y bueno, pues recordar que el que no camina no tropieza y el que no tropieza no se equivoca y el que no se equivoca es porque no lo ha intentado. Por lo tanto, luchar y trabajar siempre con la mano tendida hacia todos los grupos y como bien ha dicho Mario, cuando hablamos a nivel nacional es una cosa, pero a nivel local trabajamos de otra manera, siempre con la mano tendida, en colaboración y en diálogo y aunque esta mañana no me han dejado hablar mucho, pero yo sí que es cierto que yo tengo que reconocer que con todos los grupos mantengo siempre un diálogo muy abierto, que las comisiones son muy fructíferas y que podemos trabajar y que se aportan muchas cosas y que vamos a seguir trabajando en esa línea, aunque, lo siento Antonio, no voy a seguir empoderada porque no sé coser. Bueno, eso ya te digo que hay que escuchar el vídeo completo, no solo los trocitos que se utilizan para sacar de contexto ciertas cosas. Oye, por cierto, ¿qué me estabas enseñando de lejos? Un montón de actividades este fin de semana, el teatro, la lista de mis deseos, el casco suena, la mujer, Amede, la escuela de la banda. Venga, que nos apuntemos todos a todas las actividades que hay. Que me has enseñado algo con el teléfono de lejos que no. Era con respecto al tema de la subvención esta de... Acláralo al 100% y el próximo día nos da todos los datos. La noticia que sacaba Fabiola era de los presupuestos del 2018, con lo cual Vox no estaba en el gobierno de Murcia, y la que yo te estaba enseñando es actual, de ahora, en la que dice que ese centro no tiene ningún tipo de subvención por parte del gobierno de Murcia. Y hablando de las subvenciones, yo no sé ni dónde pueden encontrar eso, pero yo le voy a invitar a que busquen todas las subvenciones que concede el país, España, porque tenemos subvenciones a otros países por unas chorradas tremendas. No sé ahora si siguen haciéndose, pero hace unos años me dio por mirar todo el dinero que daba España en subvenciones, incluso a otros países, y había una cantidad de chorradas increíbles. Bueno, seguramente. Gracias por estar con nosotros un día más, y el martes que viene seguimos hablando de lo que queráis. Gracias. Buena semana. Buena semana a todos. Adiós. Pues hasta aquí llegan los desayunos de Solo Radio, la edición correspondiente al día de hoy. Un placer como siempre y nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.